3 años tomé la decisión de irme a vivir a Australia y escuchar esto ahora supongo que es bastante más común que lo era hace 3 años. Aunque entonces ya era un destino que se empezaba a poner de moda. Nada como es ahora, que lo puedes ver en TikTok, en Instagram, en cualquier otro sitio. La historia de cómo yo fui ahí es lo que te quiero contar. Si eres uno de mis colegas y te has enterado hace poco que volví a España, o si eres alguien que no me conoce de nada, llevo 3 años viviendo en Australia. Y después de haber querido seguir viviendo ahí, me encontré con el impedimento de que ya no tenía ninguna visa para hacerlo. O siendo más específico, tenía una visa para hacerlo, pero el tramo para conseguirla era cerca de 8 meses. Y como te puedes imaginar, un hombre con 26 años no puede estar permitiéndose esperar 8 meses a que le llegue un visado a otro país. Pero empecemos por el principio y deja que te cuente por qué hace 3 años me decidí irme a vivir a Australia. Si te preguntas quién es este hombre, mi nombre es Jairo y lo cierto es que hacer una presentación exacta de tengo esta edad, tengo este trabajo y demás, creo que es algo que es más bonito que vayas conociendo a medida que vayas viendo cada uno de mis vídeos. Así que para entender quién era hace 3 años, que es la persona que hoy vas a conocer, vayamos a ese momento. Entonces acababa de vivir la peor ruptura de mi vida después de haber estado con una persona a quien quise profundamente y de quien, por desgracia, habíamos llegado a una situación en la cual nuestro amor ya no daba para más. Siendo así y viviendo con el duelo que suponía dejar ir a esta persona, y no solo a ella, sino al modelo de pareja, teniendo en cuenta que llevaba cerca de 4 años, pese a estar más tiempo o menos tiempo solo entre ellas, pero habiendo estado en pareja, me encontraba necesitando reconfigurar mi vida y volviendo a empezar después de haber vivido un estilo de vida durante mucho tiempo que tenía que ver con la pareja. Asimismo, y teniendo en cuenta que me llevo dedicando al fútbol desde que tengo 5 años, es raro decir dedicando porque cuando tenía 5 años jugaba por amor al fútbol y no quiere decir que con el tiempo lo perdiera, pero sí que es cierto que a la que pasé los 18 años empezó a ser un trabajo. En ese año, el cual lo dejé con quien fue mi pareja, tomé la decisión de irme a vivir solo a Gerona, a 1 hora de Barcelona. El motivo de que me mudara ahí era básicamente por fútbol. Llevaba 3 años jugando en la 5ª división entonces, en equipos como el Vic o como la YFA, pero había llegado a un punto en el cual quería probar algo nuevo y sabía que irme a jugar a Palamós, en este caso, que es donde escogí acabar yendo, me suponía también el reto de independizarme, lo que acogí con ganas y me motivó, teniendo en cuenta que nunca antes había vivido solo y me hacía feliz vivir aquello. Entonces, además de jugar al fútbol, porque cobraba, como tantos otros hacemos, pues un sobresueldo, trabajé en una tienda de ropa, como ya lo había hecho antes para Nike, pero esta vez haciéndolo para JD. Recuerdo que ese año fue duro y diferente porque simultáneamente a que lo dejara con quien fuera mi pareja, algo que vi en mí mismo y que lo veo ahora en perspectiva, es que tenía ganas como de reivindicarme. Y reivindicarme no era una cuestión de querer o un deseo de voy a probar, sino que era una necesidad. Es por eso que me vi haciendo cosas que nunca antes había hecho, como emprender mi propio podcast o publicar el libro que había venido escribiendo en los últimos 4 años que había estado en pareja. Supongo que no conocerás de este libro, pero este libro básicamente se basaba en cómo yo había interpretado el sufrimiento que había tenido en mis parejas, teniendo en cuenta que me veía a mí mismo escribiendo en mi diario los celos que sentía y todo lo que me estaba conllevando estar en pareja, que para mi sorpresa tenía bastante que ver con sufrir. Y asimismo yo creía estar entendiendo, y digo creía porque con el tiempo entenderás por qué te digo creía, pero cierto es que lo que me dio la oportunidad de hacer es de poner en perspectiva y en forma de sistema, de punto A a punto B, cómo se había configurado mi sufrimiento a nivel de patrones. Es decir, si yo veía que estaba siendo irresponsable en mi pareja, si yo veía que la estaba culpando, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fue un año que fue revelador y que descubrí que en ese ánimo de sobrevivir estaba haciendo cosas muy diferentes a las que había hecho antes. También, evidentemente, viví lo que supone la adultez y viví el estar solo en mi propio piso, el irme a comprar la comida, el hacer yo todo lo que supone tener tu propio piso, que es hacerte la comida, lavarte la ropa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos pequeños retos que cuando nunca hemos salido de casa, pues son todos nuevos para nosotros también. Y todo esto me llevó a vivir una experiencia que, a pesar de que fue dura, teniendo en cuenta que había dejado a la que fue mi pareja y por quien llegué a un punto tan álgido en todos los sentidos de felicidad con alguien y también de sufrimiento con alguien, pues tuve la oportunidad de conocer a gente maravillosa e incluso una de las personas que a día de hoy es uno de mis mejores amigos. En cualquier caso, en esta etapa viví por primera vez lo que suponía compartirme con el mundo, que esta es la segunda vez que lo hago, y también despertar una gran pasión por compartir con el mundo precisamente cómo yo interpretaba las cosas que me iban pasando en la vida. Entonces me dio por abrirme bastante y posteriormente me llevó también a juzgarme bastante por haberme expuesto como lo hice, pero lo cierto es que me enseñó muchísimo respecto a hablar, respecto a entender mi mundo interno y también acabar descubriendo que un gran miedo que tenía, que era exponerme, al final mi primer podcast se llamaba ¿Quién soy?, a la gente no le importaba. Así que mirando en perspectiva y siendo lo duro que fue ese año en muchos aspectos, también fue un año en el cual descubrí muchas cosas de mí y supuso una revelación inicial, y ahora entenderás por qué, respecto a lo que mi vida podía ser. Asimismo, hago una temporada en Palamós, conozco a gente maravillosa, como te decía, lidio con el hecho de ya no estar en pareja y de golpe acaba la temporada y después de haber estado viviendo 1 año en Gerona me veo en la situación que para mí estar en Gerona ya deja de tener sentido, teniendo en cuenta que yo me había mudado ahí para jugar al fútbol.
al final ya no jugaba ahí al fútbol y seguir trabajando en la JD cuando lo podía hacer estando más cerca de mi casa, pues ya no tenía sentido. Asimismo, recuerdo que me volví a casa de mis padres y lo hice pues planteándome qué quería hacer con mi vida, teniendo en cuenta que ya era mi cuarto año jugando en la quinta división, siendo el fútbol un sobresueldo y habiendo hecho el paso de haberme independizado y habiendo pasado por lo que había pasado. Y era como que sentía que volver a hacer un año más haciendo lo que hacía, donde lo hacía, es como que no me motivaba para nada. Y fue precisamente uno de esos días en el cual estaba en contacto con otro de mis mejores amigos llamado Samu, el cual me hablaba de cómo le estaba yendo por Australia. Siéndote honesto, para mí Australia nunca había sido una opción que había contemplado, teniendo en cuenta que nunca se me había perdido nada en Australia y nunca veía Australia, porque evidentemente lo ponía en el mapa, aunque digo evidentemente, pero hay muchos países que no necesariamente los pondría, pero que al fin y al cabo yo había soñado desde pequeño con ser futbolista profesional. Por ende, si había soñado estar en algún lado era o en mi país, o en Inglaterra, o en cualquier lugar donde el fútbol fuera todo, como lo era para mí. Aún así, escuchar a uno de mis mejores amigos estando ahí y explicándome todo lo que estaba viviendo, que tenía que ver con los distintos trabajos que había tenido y cómo se estaba viendo, por ejemplo, limpiando sitios o vendiendo relojes o haciendo cosas que nunca había pensado que Samu haría, y a su vez haciendo lo que más le gustaba, que en este caso era pues hacer surf o vivir en un rascacielos increíble que me pasaba fotos y no entendía nada, con la peculiaridad que es bastante común en Australia y más siendo de fuera, de vivir con 6 personas más o 7 personas más, sin acabar de entender cómo se supone o cómo se hace para que en ese espacio quepa tanta gente. Pero bueno, quienes hemos estado en Australia sabes que eso se gestiona y acaba pasando de una manera u otra. Pues fue precisamente hablando con mi amigo Samu y escuchándole compartir todas esas experiencias que me llamó mucho la atención Australia. Y lo hizo porque cuando yo me planteaba seguir prosperando en el mundo del fútbol o seguir soñando con convertirme en futbolista profesional, lo cierto es que Australia cumplía ese equilibrio entre es un país en el que la gente va por lo que es el país en sí mismo, es decir, por lo espectacular que es y por, en caso de alguna gente, pues hacer surf o viajar por un país precioso o por ganar dinero. Pero en mi caso, buscando yo lo que buscaba, además también cumplía el hecho de que el fútbol pues era un deporte que, a pesar de no ser el prioritario, pues tiene una liga profesional. Y lo cierto es que una buena referencia de que era una liga ciertamente buena es que salía en el FIFA, entonces algo tenía que tener. Asimismo, yo sigo hablando con Samu y una cosa que nos caracteriza a mí y a Samu es que constantemente o frecuentemente tenemos conversaciones profundas. Todas tienen que ver pues con nuestra pasión de entender las cosas o de entender la vida o de comprender todo lo que nos pasa en ella, teniendo en cuenta que la vida es algo ciertamente extraño. Esto es una bonita forma de decir que cada vez que he pasado por un duelo o lo he pasado mal, Samu ha sido mi refugio y que me ha ayudado a volver a ir hacia adelante. En cualquier caso, esto no significa que a ambos nos apasione este mundo de entender por qué pasan las cosas. Lo que verás conociéndome, que es básicamente uno de los propósitos más grandes, por no decir el más grande de mi vida. Así que volviendo a la historia y entendiendo por qué Samu acabó resultando una gran inspiración para mí para ir a Australia, es que cuando yo veo que Samu está viviendo lo que está viviendo, y además que en estas conversaciones que teníamos algo que destacaba es que precisamente Samu era capaz de vivir cosas que ni él entendía cómo se estaban dando, y esto explicaba la magia que tenía Australia o lo diferente que puede llegar a ser, esto fue ciertamente lo que me llamó más la atención. Teniendo en cuenta que después de haber vivido esta ruptura ya mucho antes, teniendo una pasión por entender como tengo y como ya tenía entonces muy viva, tenía ganas de probar algo de esas características. Siéndote sincero, no tenía ni la menor idea de lo que iba a suponer, ni sabía de verdad lo que suponía irme a vivir solo a otro país. Pero escucharle y escuchar todas las lecciones que le estaba dando y la vibra en sí que él tenía era algo que quería vivir. Asimismo, cuando esto se hizo real y decidí firmemente que iba a probar en Australia sin saber mucho acerca de ello, recuerdo hablarlo con mi familia y evidentemente con mi madre y mi padre, y haciéndolo con mi padre que él me dijera que uno de los amigos que hizo en el fútbol, concretamente en el último equipo al que jugó, llevaba 11 años en Sydney y lo había hecho habiendo ido ahí con más de 30 años sin dominar para nada el inglés y acabando jugando al fútbol ahí, que era algo que a mí me interesaba mucho. Recuerdo como si fuera ayer la primera conversación que tuve con él, que se llama Nefta, como una conversación que en teoría iba a ser de 10-15 minutos, acabó siendo de hora y media. Y con lo que me quedé, después de que evidentemente Nefta me diera una visión general de lo que era el fútbol australiano, de la opinión que tenía él acerca del mismo, de cómo lo había vivido él de primera mano, con lo que me quedé es que él me dijo algo y es, de lo único que yo me arrepiento es de no haber venido antes. Cuando escuché eso y siendo alguien que, como te decía antes, estaba estancado en su país y lo cierto es que ya no tenía ninguna motivación por estar ahí, fue el último impulso que me dijo, vale, me voy. Y asimismo recuerdo que fue eso precisamente lo que me llevó a hablarlo con mi madre y a decirle, mamá, me estoy planteando irme a Australia. Recuerdo como si fuera ayer esa conversación porque estábamos en el jardín y cuando se lo dije, mi madre me dijo, yo te voy a echar mucho de menos, pero creo que es lo mejor que puedes hacer. La realidad es que aquí no te ata nada, ni un trabajo, ni una pareja. Decidiste dejar de estudiar, así que tampoco te atan los estudios. Así que yo creo que es lo mejor que puedes hacer. Escuchar eso de mi madre también me dio una firme convicción de que lo tenía que hacer, teniendo en cuenta que no hay mejor consejo que el de una madre, pero en ese momento que tenía dudas acerca de debería hacerlo o no debería hacerlo, que alguien como ella me lo dijera y me lo dijera con la contundencia que lo hizo, a pesar de que le suponía que me dejaría de ver,
se convirtió en un motivo de peso para acabar haciendo. Y asimismo, cerca del junio del 22, tomé la decisión de empezar a tramitar mi visa y para mi sorpresa, a las 3 semanas ya la tenía y ya podía viajar a Sydney. Lo cual era ciertamente raro, pero era bonito porque me veía 2 meses de irme y lo cierto es que lo vivía como una especie de muerte, en el buen sentido de la palabra. Sentía que valoraba mucho mi día a día, valoraba mucho mis amigos, valoraba mucho mi alrededor porque me iba a ir. Y me hacía vivir cada uno de esos días como si, no sé si nunca fuera a volver, pero sí viviendo todo como iba a pasar, que muy pronto ya no iba a estar más ahí y iba a estar ciertamente lejos, siendo Australia mi destino. Asimismo decidí que el 3 de septiembre me iba a ir, el 2 de septiembre es mi cumpleaños y quería celebrar mi cumpleaños y luego ir. Y recuerdo las 2 semanas anteriores como probablemente las semanas más bonitas de mi vida, teniendo en cuenta cómo valoraba cada experiencia y cómo cada acto pequeño y cotidiano era increíble, evidentemente con la gente que quería. Un acto trascendental que pasó entonces y que descubrirás en mi historia qué tan poderoso ha sido, fue que a 2 semanas de irme, uno de mis mejores amigos me dijo: oye, Jairo, antes de que te vayas tienes que quedar con este chico que se llama Alex. Y yo dije: Alex, el de nuestro instituto, de hace otros 2, 3, 4 años entonces. Y me dice: sí, vas a flipar. Y dije: voy a flipar, ¿por qué? ¿Sabes qué es lo que ha pasado? Me dice: me lo encontré y lo escuchaba hablar con la energía que me hablaba, cómo era, y hablándome cómo me hablaba y de lo que me hablaba, te fliparía hablar con él. Y yo nunca había tenido relación con él estrecha, es decir, nunca habíamos quedado, nunca habíamos hablado demasiado, pero sí que es cierto que habíamos compartido el mismo grupo de amigos de cuando yo fui al bachillerato. Asimismo digo: oye, por probar no voy a perder nada. Y recuerdo que quedo con él 2 semanas antes de irme y me siento con una persona que era increíble de estar y de escuchar. Era un tío que hablaba como una energía y una compostura que como que impactaba mucho, porque no era lo que decía, que lo que decía también era espectacular, pero era más bien lo que transmitía, desde dónde lo transmitía, como la energía de la cual te hablaba. No parecía... ¿Sabes que a veces hablas con gente y parece que, pues, que a lo mejor no te transmite energía o parece como que va de paso? Pues él como que brillaba y era inevitable. Y curiosamente en esa charla hablamos acerca de cómo a él hacer terapia le había cambiado la vida y de cómo había entendido muchas cosas de él y de cómo encarecidamente me lo recomendaba. Y lo hacía de una forma que no tenía tanto que ver con aquello de terapia porque es la solución final. Más bien se dio de una manera muy orgánica en la cual yo le decía: pues mira, llevo estos últimos 4 o 5 años tratando de entender quién soy, con una pasión súper grande por el desarrollo personal, profundizando y haciendo introspección yo mismo respecto a lo que he ido viviendo y mi proceso, pero es como que siento que no lo acabo de sentir, valga la redundancia, como que no acaba de hacer el clic. Y precisamente cuando se lo decía y cuando él me hablaba, es como que me decía que admiraba mucho la capacidad que tenía de poner en palabras lo que sentía, pero que él también percibía escuchándome que me faltaba ese clic, que faltaba que toda aquella información nueva que me atraía y que tenía tan vívida y que entendía de manera racional también, faltaba sentirla, faltaba vivirla. Y te puedes imaginar que teniendo enfrente a una persona que me transmitía esa energía, que era tan evidente, sin palabras, lo sanador que había sido para él o lo vivo que estaba o lo que transmitía, pues evidentemente hacer terapia tenía sentido. Y me vi a mí mismo pues con mucha curiosidad por hacerlo, teniendo en cuenta que para mí el mundo de querer entenderme no era nuevo, ya que llevaba años haciéndolo por mi cuenta y había sido algo que yo solo había tratado de hacer. Así que más bien me traía curiosidad, me traía ganas, quería descubrir qué esto podía suponer. Asimismo, recuerdo que después de haber quedado con él y de que me inspirara tanto y de que fuera alguien que, insisto, daba gusto escuchar y daba gusto compartir, recuerdo que una semana antes decido ir a hacer terapia con una psicóloga llamada Paula, que estaba en el centro de Barcelona y que debo admitir que cuando estaba llegando con el coche y cuando estaba a punto de entrar por la puerta, sentía eso en el pecho de decir: ¡guau! ¿Qué voy a hacer? ¿O qué está pasando? Recuerdo que piqué al timbre, me abrió, subí por uno de estos pisos que es tan bonito de Barcelona y de golpe entré en su oficina. Y cuando entro me encuentro con una oficina preciosa, full concepto de lo que yo haría, rollo hiper minimalista, hiper como cálida, y de golpe me lleva a su oficina o a la sala en la que íbamos a hablar y recuerdo que me presento y me pregunta, la primera pregunta que me hizo es: como ¿qué te ha llevado a estar aquí, no? Y le cuento un poco esta misma historia que te contaba a ti respecto a lo que experimenté con Alex, pero también le dije algo que venía sintiendo como esas últimas semanas antes de irme a Australia, y es que sentía que algo muy grande estaba por ocurrir, y lo sentía en el medio de mi pecho, sentía como que había algo muy grande que no entendía y que tenía ganas pues de poner en palabras o de entender, o más que de poner en palabras, de comprender a qué se debía, ¿no? Así que esto fue una de las primeras cosas que le dije, la cual conllevó que me preguntara otras cosas varias, y fue a la tercera o cuarta pregunta, que no sé qué me preguntó, pero de golpe hice ¡pum! Y llorar, y llorar, y llorar, y llorar.
Y estuve cerca de una hora llorando. Y bueno, empecé a entender lo que era el niño interior y todo en la primera sesión que estaba ahí. Pero recuerdo que dentro de mi cabeza, y siendo una persona que, insisto, como que tiene mucha conciencia sobre su mundo interno o que le llama mucho la atención lo que piensa, lo que siente, lo que ocurre, los patrones de conducta que tiene, etcétera, etcétera. Recuerdo que cuando acabé esa charla y me había vaciado como nunca antes y yo me veía a mí mismo llorando tanto como lloraba, yo digo, hostia, pues a lo mejor me iría bien seguir haciendo terapia. Y recuerdo que a pesar de haber vivido en esa intensidad, algo que podríamos pensar, hostia, qué dramático, qué problema, fue como muy revelador y muy sanador a mi vida. Decir, hostia, yo llevo 4 o 5 años pensando que me conocía y pensando que era suficiente poner en palabras todo lo que ocurría dentro de mí, pero me acabo de dar cuenta que hay algo mucho más profundo y que tiene mucho que ver con sentir y que tiene mucho que ver con conocer mi mundo interno de esta manera diferente que Alex me hablaba y que ahora con Paula en una primera sesión estaba empezando a vivir o a entender. Recuerdo que dejé aquella oficina y es más, previo a hacerlo, concretamos con Paula que es un viaje que quería seguir haciendo y que por ende si ella podía trabajar conmigo online mientras yo estaba en Australia, en Sydney, a lo cual me dijo que no había ningún problema y que estaría encantada. Asimismo ya quedaba cerca de una semana para irme a Australia y recuerdo que celebré así en petit comité con mis mejores amigos mi cumpleaños y al día siguiente pues me marché a Australia. Lo cierto es que estaba como muy emocionado porque, no sé, no sabía lo que estaba haciendo, si no te honesto. Recuerdo que cogimos el vuelo con mi madre, recuerdo que hacía parada en Suiza, recuerdo que hacía parada en Canadá y al final llegaba a Sydney, es decir, que lo que tardaba en llegar lo sabe Dios. Y me acuerdo incluso que en ese proceso de ir hacia ahí en el aeropuerto como que me grabé varios TikToks y demás porque quería compartir como mi viaje yendo a Australia, etc. Pero lo que sí que sé, viendo ahora en perspectiva eso que pasó hace 3 años, es que no tenía ni idea de lo que iba a ser y lo que iba a pasar y de lo que en la primera semana me iba a dar cuenta. Recuerdo incluso que en Zúrich, en esa primera parada, algo que pasó es que cuando estábamos embarcando para ir hacia Canadá, yo no había tramitado un visado porque desconocía el hecho de que para pasar tenía que tener un visado. Y por milagros de la vida o destino, se pudo concretar eso porque si no perdía un vuelo de 1000 y pico euros por la cara porque no me había enterado de que había ese visado. Pero al final, God's plan, todo funcionó, se dio y pude acabar viajando. Aquí podría acabar el vídeo y podrías, pues, comprender en el próximo, que es lo que te quiero contar, qué pasó en esa primera semana que te digo que me di cuenta de lo que acababa de hacer o lo que suponía de verdad haberme ido a vivir solo a otro país y en este caso a Australia y en este caso a Sydney. Pero algo con lo que quiero que te quedes, que es muy importante para quien yo he sido o para lo que ha supuesto todo este viaje que irás conociendo, es que yo antes de ir a Australia me dije a mí mismo, quiero vivir de mis pasiones. Y lo hice curiosamente hablando con una de mis mejores amigas llamada Berta, a la cual le pasaba pisos en las alturas con cristaleras preciosos y le decía, yo en Australia voy a vivir aquí, yo en Australia voy a conseguir hacer mi propia academia de fútbol, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante que entiendas todo esto porque luego en próximos vídeos y cómo se han ido dando las cosas y cómo Australia tuvo esa magia de la que Samu en su día me hablaba, que te compartía y que la vida me iba a sorprender pues como hizo. Así que este ha sido mi primer vídeo y tenía ganas de compartir contigo qué me llevó a viajar a Australia cuando hacía 23 años, porque recuerda que me fui el día siguiente a haberlos cumplido. Y si estás pensando en viajar a Australia, porque ahora como bien sabes está muy de moda, irás conociendo lo que supuso para mí hacerlo, pero si es una decisión que tienes que tomar ya, yo no la puedo responder teniendo en cuenta que te corresponde de hacerlo, sí que te puedo decir que funcionó conmigo. Esto es como cuando dicen aquello de que a lo mejor a mí un libro en un momento de mi vida encajó a la perfección conmigo, pero no tiene por qué hacerlo contigo. Así que no seré yo quien te diga si tienes que ir a Australia o no, pero sí quien comparta contigo todo lo que me supuso. Dicho esto, espero que hayas disfrutado conmigo este rato y espero que si quieres saber más acerca de cómo viví esa aventura y todo lo que conllevó, que te suscribas y que me dejes en los comentarios cualquier cosa más concreta que yo te pueda ayudar si es que te estás planteando ir a Australia. Y si te ha gustado este vídeo, que le des like y que lo compartas con cualquier persona que te apetezca que vea este vídeo. No sé si lo habrás intuido o no, espero que no, pero como puedes ver, este es mi primer vídeo, espero que haya sido ameno para ti, que lo hayas disfrutado y que este sea el inicio de que nos empecemos a conocer. Te mando un abrazo.